Las 10 obras de arte más valiosas del mundo. En un pequeño museo perdido entre las montañas, un misterioso coleccionista llamado Søren Balmer había reunido lo que algunos llamaban la colección más impresionante de la historia, las 10 obras de arte más valiosas del mundo. Pero lo que hacía a esta colección tan intrigante no era solo su valor monetario, sino los oscuros y secretos caminos por los que esas piezas habían llegado hasta él. Aquí comienza la historia de esas 10 obras de arte, clasificadas por su valor, pero conectadas por un misterio aún mayor. 10. El retrato de Adele Bloch-Bauer-Piana, Gustav Klimt. Este icónico retrato dorado, también conocido como la Dama Dorada, había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tras décadas de litigios, fue devuelto a su legítima heredera en 2006 y vendido por una suma exorbitante. La obra parecía brillar con una vida propia en la tenue luz del museo, y algunos decían que, si te acercabas lo suficiente, podías oír susurros en un idioma que no entendías. 9. El grito Edvard Munch. El terror eterno del rostro deformado por el miedo era palpable en la sala. El grito había sido robado 2 veces antes de ser finalmente asegurado en una subasta. Los guardias del museo temían esta obra en particular, pues afirmaban que en las noches más oscuras, los pasillos parecían resonar con los gritos del propio lienzo. Una vez, un visitante salió corriendo, afirmando haber sentido una presencia que lo observaba desde la pintura. 8. La Ronda de Noche, Rembrandt. La famosa pintura de Rembrandt, conocida por sus majestuosas figuras en movimiento, tenía un pasado oscuro. Había sido atacada y restaurada varias veces, pero su último ataque había sucedido en el propio museo de Balmer. Una noche, los guardias escucharon los sonidos de sables y disparos provenientes de la sala donde colgaba la obra. Al llegar, no encontraron nada, salvo que las figuras en la pintura parecían haberse movido ligeramente. 8. El retrato del Dr. Gachet, Vincent van Gogh. El melancólico retrato de un hombre triste había cambiado de manos en muchas ocasiones, y se decía que todos sus propietarios habían muerto en circunstancias extrañas. Cada vez que alguien intentaba comprar el cuadro, algo trágico les sucedía. Balmer, sin embargo, lo había adquirido sin temor, aunque algunos decían que había empezado a desarrollar una misteriosa enfermedad poco después de que la obra llegara a sus manos. 6. Bal du Moulin de la Galette, Pierre-Auguste Renoir. Este alegre cuadro de una escena festiva parecía fuera de lugar entre las obras más sombrías de la colección. Sin embargo, una antigua leyenda afirmaba que los rostros en la pintura cambiaban ligeramente cada 100 años, como si los personajes estuvieran bailando una danza sin fin a través del tiempo. Algunos visitantes afirmaban haber visto nuevos rostros en la multitud desde la última vez que la habían observado. 5. Les Femmes d'Alger, Pablo Picasso. Este cuadro de Picasso, lleno de colores y formas entrelazadas, había sido el centro de muchos rumores. Balmer lo había adquirido en una subasta millonaria, pero después de su llegada al museo, varios empleados reportaron extrañas visiones. Decían que en la quietud de la noche, las figuras de las mujeres del cuadro parecían salir de él, caminando por las salas del museo antes de regresar silenciosamente a su lienzo al amanecer. 4. El jugador de cartas, Paul Cézanne. Una obra aparentemente tranquila. El jugador de cartas escondía un oscuro secreto. Balmer había comprado la pintura después de que el último propietario muriera en un accidente misterioso. Tras su llegada al museo, la obra comenzó a atraer la atención por razones extrañas. Las cartas que sostenía el jugador en la pintura parecían cambiar de mano cada cierto tiempo, como si el juego nunca terminara. 3. Salvator Mundi, Leonardo da Vinci. El Salvator Mundi, una representación enigmática de Cristo, había sido el centro de disputas sobre su autenticidad, pero su valor seguía siendo incalculable. Los visitantes del museo a menudo se sentían incómodos bajo la mirada penetrante de Cristo, que parecía seguirlos donde quiera que fueran. Algunos incluso afirmaban haber visto al cuadro lagrimear en noches especialmente húmedas, como si el Salvador mismo llorara por su encarcelamiento en el museo. 2. Interchange, Willem de Kooning. El cuadro abstracto de Kooning
aparentemente caótico en sus formas, era desconcertante a primera vista. Sin embargo, aquellos que pasaban mucho tiempo observándolo decían que las formas parecían moverse, lentamente, cambiando su disposición con cada mirada. Ballmer había advertido a los guardias que no observaran la pintura por demasiado tiempo, temiendo que el caos del cuadro pudiera absorber a aquellos que lo miraban fijamente. 1. La Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Y finalmente, en el corazón de la colección de Søren Balmer, colgaba la Mona Lisa, la obra más valiosa y misteriosa del mundo. Robada, atacada y venerada durante siglos, la sonrisa enigmática de la Mona Lisa había sido objeto de estudios interminables. Pero Balmer sabía algo que nadie más sabía. La pintura original, la que tenía en su poder, nunca había sido reemplazada por una copia en el Louvre. Había conseguido el verdadero lienzo y con él su secreto más oscuro. La sonrisa de la Mona Lisa cambiaba. Con cada noche que pasaba, parecía sonreír más ampliamente, como si supiera algo que los mortales no podían comprender. El misterio final. Con la colección completa, Søren Balmer había conseguido más que simples obras de arte. Había reunido las piezas más valiosas de la historia, pero también las más malditas, cada una con su propio misterio. Se decía que aquellos que pasaban demasiado tiempo en su museo comenzaban a sentir la influencia de las pinturas, como si los espíritus de los artistas y los secretos que contenían sus obras intentaran comunicarse desde el más allá. Un día, Balmer desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que fue absorbido por el poder de su colección, otros piensan que simplemente se esfumó, consumido por los secretos que cada pintura guardaba. Ahora, el museo permanece cerrado, con las 10 obras de arte más valiosas y peligrosas del mundo, esperando su próximo dueño, mientras sus misterios siguen vivos entre las sombras de los lienzos.